Muy buenas tardes, hermanos, a todos. Creo que es la reunión de día domingo más concurrida que hemos tenido. No recuerdo una reunión un domingo por la tarde con 72 presentes. Y eso es bueno, estemos aquí escuchando, dispuestos para escuchar la palabra del Señor. Así que esperemos que tan solo la lectura de la palabra ya sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. En estos tiempos necesitamos más que nunca estar cerca de la palabra. Necesitamos estar cerca del Señor. Y es bueno que mientras estemos en encierro, algunos voluntarios, otros quizás más obligados, no perdamos de vista lo que somos, no perdamos de vista lo que tenemos, no perdamos de vista a dónde vamos, y que el Señor pueda, así como nos ha hablado por medio de audios de hermanos que han preparado mensajes para compartir, por este mismo medio hemos escuchado enseñanza de don Juan, del hermano Andrés, nos ayude, nos sirva a nosotros, nos estimule en momentos de crisis, nos estimule en momentos de ansiedad. Solo es la palabra, solo es el Señor el que puede ayudarnos y reconfortar nuestros corazones. Y el deseo de mi corazón es que la lectura de la palabra sea un refrigerio en el corazón de cada uno de ustedes. Que el Señor les pueda bendecir y nos pueda ayudar en este tiempo de espera. Hay dos quizás inquietudes o contextos que quiero comentarles antes de leer las Escrituras. Y el primer contexto tiene que ver con la situación en que estamos. Cada uno estamos encerrados en nuestra casa, tenemos esta oportunidad de escucharnos, de vernos por medio del computador. Uno mira por este medio los rostros de cada uno. Yo no sé si había ocurrido momentos en que nos miráramos el rostro más seguido que esta vez, y a todos. La primera reflexión que quiero comentarles es: ¿qué está haciendo este tiempo en nuestras vidas? Nosotros hemos experimentado algunas situaciones en el tiempo pasado. Uno recuerda el terremoto, ¿verdad? El terremoto trajo revolución, trajo angustia a muchos quizás de nosotros, a la sociedad. Muchos se acercaron a las iglesias, otros asociaron el terremoto a que el tiempo del fin ya estaba. Pero vinieron los días y la preocupación pasó. Y se olvidó el terremoto. De hecho, hay una investigación que dice que el tiempo después de un gran sismo son 5 años. 5 años que está ese pensamiento en la cabeza de las personas, y luego de ese tiempo ya la gente deja de hablar, deja de comentar, y empieza a hacer vidas rutinarias. Nosotros vivimos hace muy poquito tiempo de no poder congregarnos por causa de las manifestaciones, y echábamos mucho de menos vernos y estar juntos. Pudimos reunirnos y tuvimos varias reuniones donde nos reuníamos bastante, y luego empezó también la curva a declinar, y
y dejar de congregarse o perder el foco. Y hermanos, que esta situación de que nos estamos enfrentando no ocurra lo mismo. Esta pandemia, esta decisión de las autoridades de invitar a mantener cuarentena en la mayoría de nosotros, cuarentena voluntaria, por ahora, en otros lugares cuarentena obligada, a pensar en qué estamos haciendo, cómo vamos a remediar el tiempo. Rogar al Señor que Él nos dé sabiduría para aprovechar este tiempo. Como decía nuestro hermano Juan en la mañana, aprovechar el tiempo para leer, para orar. Tenemos más tiempo para leer, tenemos más tiempo para orar. Yo no sé si lo estamos haciendo. Quizás tenemos más tiempo que antes para compartir o para llamar a los hermanos. Yo no sé si estamos invirtiendo ese tiempo en preocuparnos por los hermanos, llamándoles, diciéndoles que les amamos, que estamos preocupados. Podemos cada uno de nosotros hacer una estadística. ¿A cuántos nos han llamado y a cuántos nosotros hemos llamado? Y hacer una reflexión. Reflexión a vivir nuestro amor cristiano de una manera práctica. Esa es mi primera reflexión, a que lo que estamos experimentando no nos deje igual, que haga efecto en nosotros, efecto positivo desde el punto de vista espiritual, en nuestra relación con el Señor y en nuestra relación con los hermanos. Y la segunda reflexión que quiero compartir antes de leer algo, tiene que ver con la situación que estamos viviendo de pandemia y cómo estas cosas nos afectan, o afectan a nuestra sociedad y nos afectan a nosotros. ¿Dónde ponemos nuestra mirada? Si escuchamos las noticias, bueno, todo el día las noticias giran en torno a la pandemia, al coronavirus, gira en torno a lo que la sociedad está haciendo, gira en torno... Y a veces las mismas noticias van focalizando y van fijando ciertas ideas en nuestra cabeza. Sin duda que son momentos difíciles, momentos críticos. Muchos de nuestros hermanos son hermanos de edad avanzada. Tenemos muchos enfermos crónicos y que son nuestra preocupación. Fueron nuestra preocupación cuando decidimos suspender las reuniones y quedarnos en casa. Uno escucha a las autoridades, como no sé si escucharon las noticias de hoy, cómo autoridades se pelean por cosas pequeñas. ¿Cuál es el mensaje que las autoridades están entregando a sus pueblos? Y dentro de eso quiero rescatar un versículo que una autoridad de un país leyó o mencionó a su pueblo. Y el mensaje que él leyó a su pueblo en una cadena abierta fue la lectura de Isaías. No lo busquen porque no es el versículo, solo quiero que lo tengamos. Y él leyó a su pueblo lo siguiente. Él le dijo, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y lo que me llamó la atención, lo que me llamó profundamente la atención de este mandatario, que él dijo que esto es lo que Dios decía, y que él estaba ahí para sustentar, para socorrer, para ayudar. Y él dijo, y yo le creo. Y yo le creo. Entonces, nosotros somos invitados a poner nuestra mirada en el Señor y a creer a Dios en su palabra, porque es su palabra la que nos va a fortalecer, es su palabra la que nos va a ayudar, es su palabra la que nos va a animar.
sin duda que vernos nos estimulamos, pero somos pámpano junto a la vid, y junto al Señor podemos, y sin el Señor nada podemos hacer. Y en Él podemos obtener paz, y en Él podemos obtener gozo. Así que quiero ahora, hermanos, que me ayuden o me acompañen a leer en Filipenses el capítulo 3. Filipenses el capítulo 3. Una expresión en el versículo 1 quiero destacar. Filipenses 3, versículo 1. Dice la primera parte del versículo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y encontramos a través de la Escritura esa exhortación a nuestras vidas. Cualquiera sea la circunstancia que estemos experimentando, cualquiera sea la circunstancia que estemos viviendo, cualquiera sea el contexto en que estemos insertos, la exhortación de la palabra es siempre a gozarse en el Señor. Y eso es lo que Pablo nos exhorta en esta primera parte del versículo. Ahora quiero que me acompañen al versículo 7. Vamos a leer del versículo 7 hasta el versículo 14. Dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hasta aquí en una primera lectura de la palabra del Señor. En esta porción entre el versículo 7 y el versículo 14, por lo menos, al menos hay tres contrastes. Tres contrastes. El primer contraste es ganancia versus pérdida. Eso lo encontramos en el versículo 7 y en el versículo 8. Ganancia versus pérdida. El segundo contraste lo tenemos en el versículo 9. Dice, y ser hallado en él. Y ser hallado en él. Aquí está en el segundo contraste. El ser hallado en él versus el no estar en él o no ser hallado en él. Y el tercer contraste tiene que ver con nuestra mirada. Y eso lo encontramos a través de los versículos 7, 8 y 9. Es quedarse con la mirada fija en las cosas de este mundo. Pablo tenía por qué gloriarse. Había adquirido muchas cosas en este mundo.
Y él dice que todas estas cosas él la había estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, el tercer contraste que observo en esta porción es fijar la mirada en las cosas de este mundo versus fijar las cosas que tenemos adelante. Y el apóstol dice, extendiéndome a lo que está delante, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Se destaca en el versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y hermanos, en estos días que estamos viviendo, se nos presenta siempre este contraste. Fijar las cosas, fijar nuestra mirada en las cosas de este mundo. Este mundo está viendo cuánta ganancia o cuánta pérdida económica está generando esta pandemia. Otros están peleando por cuánta por cuánta notoriedad, cuánta importancia pueden estar ellos sacando a nivel comunicacional de todo esto. Algunos pelean por obtener la primera información o tener la exclusiva información y se tratan a unos y otros hasta de mentirosos. Así es el mundo. Así es el mundo. Nosotros miramos hacia adelante, nosotros miramos al Señor. Nosotros miramos la excelencia del conocimiento de Cristo, como dice el versículo 8. Nosotros miramos para ganar a Cristo. Nosotros y vivimos para ser hallados en Él, lo que dice el apóstol. Y en vista de esto, nosotros proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Uno de nuestros hermanos que oró nos proyectó su oración a la venida del Señor. Las cosas de este mundo son temporales. Las cosas de nuestro Señor son eternas. Y nosotros, hermanos, nos proyectamos hacia esa vida eterna. Nosotros nuestra mirada debe estar puesta allí en la venida del Señor. Y en su venida para llevarnos a su presencia y estar con Él. Esa mirada va a eliminar un montón de ansiedades, de angustias, de temores o de situaciones por las cuales estamos experimentando. ¿Cuál debe ser nuestra actitud entonces como creyentes? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante las cosas que vemos? ¿Cuál es el consejo de la palabra de Dios? Y quiero en los minutos que me quedan compartir 3 direcciones hacia dónde debe estar nuestra confianza, debe estar nuestra mirada, y eso es lo que quiero dejar con ustedes. El primer versículo, el creyente en medio de esta pandemia, en medio de esta situación que estamos viviendo, aunque estamos confinados, el creyente direcciona como una brújula, busca el norte magnético. Nuestra vida también siempre debe buscar, nuestra vida debe buscar las cosas del Señor. Hebreos el capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12, son pasajes muy conocidos, hermano, de todos ustedes, pero que nos hace bien recordar, nos hace bien para que nuestra vida no se llene y no se cargue de angustias, de ansiedades. Sí, hay temor en nosotros. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué puede pasar con nosotros, con nuestros familiares? Pero nosotros tenemos donde descansar.
Y quiero leer el versículo 2 del capítulo 12. Dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Qué hace el creyente en medio de esta situación que estamos viviendo? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este pasaje nos insta a direccionar nuestra mirada hacia el Señor, a mirarle a Él, a buscarle a Él por su palabra, a estar juntos escuchándole a Él, a no perder de perspectiva que los tiempos que vivimos son cortos, los tiempos que vivimos son pasajeros, somos peregrinos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y por tanto, no perder, hermanos, de perspectiva el retorno de la venida del Señor. A no tener un corazón dividido, a un corazón que por un lado pone oídos a las cosas de este mundo y por el otro lado pone oído a las cosas de Dios. El creyente descansa en el Señor. El creyente tiene un corazón guardado para amar y servir al Señor. Mientras pensaba en esto, vino a mi mente lo que Elías, allí en Primera de Reyes, ante los profetas de Baal, Elías habla y le dice a su pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es vuestro Dios, seguidle. Que el Señor sea nuestra atracción siempre. Que el Señor sea aquel que nos atraiga siempre. Así como cuando el Señor se levantó en la sinagoga, en Lucas el capítulo 4, lee el rollo, toma y lee las escrituras de lo que las escrituras hablaban de él. Él menciona y dice esta palabra, esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Y entrega el rollo al ministro y dice en el versículo, allí en el versículo 20 creo, dice que los ojos de todos estaban puestos en él. El Señor leía y los ojos de todos estaban puestos en él. Y como resultado de esto, dice que ellos se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y es así. El corazón, el oído del creyente que se fija en el Señor para escuchar su voz, esa palabra llega al corazón y produce gozo, ese gozo que descansa, ese gozo que descansa en el Señor, o que está alimentado o generado en el Señor. Así también nosotros nos maravillamos de sus palabras. ¿Cuántas palabras vienen a nuestra mente de las Escrituras y que nos ayudan, verdad? A no tener temor, como leía ese presidente, a tener confianza en el Señor, como el salmista tenía confianza cuando escribía que su corazón se deleitara en aquel que le cuidaba, que le protegía, aquel que era fortaleza alrededor suyo, aquel que le había prometido cuidarle, guardarle, sustentarle, aquel que había prometido venir a ampararse, ¿verdad? Él se podía ir a amparar bajo las alas de su Dios en el que había confiado, en los tiempos de angustia, en los tiempos de tribulación, en los tiempos de quebranto. El salmista dice, bajo sus alas me amparé hasta que pasen los quebrantos.
Nuestro hermano Luis en su meditación de la mañana nos recordaba cuando el Señor se aparece a los suyos. Ellos estaban en temor, ellos estaban con tristeza, seguro, algunos de ellos, y el Señor viene y se aparece junto a ellos, y Él les dice paz a vosotros. 2 veces creo que lo menciona allí allí en Juan el capítulo 20, el Señor les menciona paz, el Señor les da paz en medio del temor, el Señor viene para darles paz. Y el Señor los lleva, les muestra sus manos, les muestra su costado, les recuerda que estas cosas ya estaban escritas acerca de Él, y que esa palabra, la palabra que salía de su boca, iba a producir paz en ellos. Como producto de eso, dice que ellos se regocijaron viendo al Señor. Ellos se regocijaron viendo al Señor. Y hermanos, nosotros también podemos encontrar paz, tener gozo, cuando nuestra mirada está puesta en el Señor, cuando nos sacamos la mirada de nuestro Señor, puesto los ojos en Jesús, es la enseñanza de Hebreos, el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5. Allí tenemos otra exhortación para el creyente. En medio, el creyente en tiempos de pandemia, el creyente en tiempos. Había un escritor que hablaba de, no sé, creo un escritor, el amor en tiempos de cólera. El creyente en tiempos de pandemia. El creyente entonces en tiempos de pandemia, ¿qué hace? Pone su mirada, sus ojos en el Señor. El creyente en tiempos de pandemia, dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Somos exhortados a echar toda nuestra ansiedad sobre Él. El Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor no nos deja. El Señor está cuidándonos a cada uno de nosotros. La mirada del Señor está siempre en cada uno de nosotros. Él nos conoce. Él sabe lo que vivimos, Él sabe lo que experimentamos. Y su mirada jamás se ha apartado de nosotros. Hay una versión que dice, creo que la NTV, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. David en el desierto, en sus años de soledad y en sus tiempos de ansiedades y de soledad, descansó. Su confianza estuvo en el Señor. Muchos salmos que tenemos de ánimo y de confianza fueron escritas allí en esos tiempos de soledad y de ansiedad en el desierto. Elías, cuando Jezabel da la orden de matar a todos, de todos los profetas de Israel, él tiene miedo, él ve todo oscuro y huye. Y él huye para salvar su vida. De hecho, él huye hasta pidiéndole a Dios que le quite la vida. Pero el Señor lo cuida, el Señor le sustenta, el Señor le anima. Él lo sustentó, Él lo animó, Él lo levantó, Él le llevó a Horeb, al monte de Dios, y allí Él habla con él. El ángel dice, Primera Reyes 19, dice que el ángel de Jehová le habla por segunda vez, le dice, levántate, come, porque largo camino te resta, largo camino te resta. Así que el Señor tiene cuidado así como tuvo cuidado de David, así como tuvo cuidado de Elías, el mismo Señor oró a su Padre para que fuésemos guardados. Él oró para que no seamos quitados del mundo, sino para que seamos guardados del mal. El Señor nos guarda.
¿Cómo respondemos nosotros como creyentes a los cuidados del Señor? ¿Cómo nosotros respondemos a los tiernos cariños que nuestro Dios manifiesta sobre nosotros? Bueno, el creyente manifiesta y responde a los cuidados del Señor a través de su fe, a través de su confianza. El Salmo 143, versículo 8, dice David, dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Aquí tenemos una